Buenas tardes, soy Gustavo Sánchez y pues les voy a hablar un poco sobre la globalización, terrorismo, unipolaridad y la revolución digital. Esta es mi evidencia 3 del mundo contemporáneo. En el mundo hay aproximadamente 192 países. La conexión entre cada país se ha cambiado a cómo el mundo ha evolucionado y a cómo la tecnología que nos permite tener esta conexión entre países ha evolucionado. Vamos a ubicarnos en la Guerra Fría, es decir, el acontecimiento que se posicionó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias más importantes, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, se encontraban en una tensión muy fuerte debido a pues su grandeza, y ambas eran potencias, pero tenían diferentes maneras de pensar. Entonces, la Guerra Fría se le llamó a esa época en donde estas dos potencias gobernantes estaban con miedo a una nueva guerra, que podría ser incluso una tercera guerra mundial. Pues acababan de salir de la segunda y no tenía menos de 31 años que había pasado la primera. Entonces, la segunda guerra, la Guerra Fría se detuvo cuando se desintegró la Unión Soviética por mala organización de sus gobernantes. Se tuvo que desintegrar, entonces se rompió esta tensión que estaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, provocando así que Estados Unidos quedara como única superpotencia mundial. Esto cambió de un mundo bipolar a un mundo unipolar. El mundo bipolar se le estuvo llamando debido a que existían estas dos superpotencias gigantes que, pues, por decirlo así, gobernaban el mundo, pero como ya lo mencioné, como tenían dos diferentes maneras de pensar y dos diferentes maneras de gobernar, estas potencias dividieron el mundo en dos. Ahora, con una sola superpotencia, la unipolaridad del mundo se hizo presente, ya que no significa que Estados Unidos gobernara el mundo, sin embargo era la potencia más poderosa. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría hubo un avance tecnológico y científico impresionante, que se avanzó mucho más rápido que lo que se había avanzado en las últimas décadas, debido a que esas dos superpotencias con una gran cantidad de dinero se encontraban en una carrera entre ellos, en una competencia que hacía que los dos querían sobresalir, querían ser mejor que el otro. Entonces, científicos e ingenieros de estas diferentes potencias se tomaron la tarea de crear diferentes cosas. Entonces, durante este proceso de la Guerra Fría, también fue muy importante la carrera espacial. Entonces, se creó el cohete, la nave espacial, la tecnología láser, el teléfono se creó también en este periodo, e incluso los videojuegos se crearon en este periodo de Guerra Fría. Durante todos estos años, después de que Estados Unidos había ya proclamado como total superpotencia, el extremismo religioso también se empezó a popularizar, y también, desgraciadamente, el terrorismo. El terrorismo eran grupos de personas que cometían atentados en contra de un país o un grupo. El caso más sonado de terrorismo fue el que ocurrió el 11 de septiembre, que fue la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos. El atentado fue un gran cambio en Estados Unidos, pues sembró el terror, que pues parece que era la idea principal de los terroristas. Sembró el terror, el miedo y el sentimiento de inseguridad en toda la población estadounidense y en gran parte del mundo. Puesto que no sabían si iban a volver a atacar, la gente ya no quería viajar en aviones, no quería salir a las calles ni siquiera, porque era una conmoción horrible.
Otro cambio importante que hubo después de todo esto fue la nueva era digital. Se le llamó así porque fue una total revolución, un cambio gigantesco. La velocidad en la que habían estado evolucionando todas las tecnologías en estos momentos era enorme. Entonces, junto a las tecnologías que se inventaron durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en este tiempo posterior a ello se siguió avanzando en velocidades fantásticas, y creando nuevas tecnologías como lo fue el Internet, que este fue un cambio muy significativo en la sociedad. Todos estos temas que estoy mencionando tienen que ver entre sí, pero los más ligados es la revolución digital y la globalización. ¿Por qué? Porque el Internet, como lo mencioné anteriormente, es una pieza clave para la globalización porque conecta a todos los países, conecta a todas las personas, sin importar la distancia. Esto fue una herramienta clave para la sociedad actual. El Internet revolucionó totalmente la manera en la que se hacía todo, absolutamente todo, desde trabajo hasta vivir, relaciones personales, absolutamente todo. En los últimos años, después de la Guerra Fría que acabó en 1991, se han realizado avances impresionantes tanto en la tecnología como en la física, como en la ciencia, como en la medicina. Eh, Avances que lo que se había logrado en todos estos años, desde el descubrimiento de la electricidad para acá, avances que se lograron en 30 años, en 10 años, en 20 años. La velocidad con la que se empezaron a crear nuevas tecnologías fue impresionante. En los últimos 30 años hemos tenido tecnologías como el Internet, que ya lo había mencionado anteriormente, en 1990, el Photoshop, también en 1990, la tecnología de GPS, que se inventó también en 1990, identificador de llamadas, la clonación por parte de la medicina, los coches híbridos, los reproductores MP3, los celulares compactos, los smartphones, el buscador de Google, el DVD, la reproducción digital, el Bitcoin también, los vehículos con conducción autónoma, las redes sociales. Todos estos son tecnologías que se tenían pensadas que se lograrían en un futuro muy distante y se lograron en menos de 20 años, 10 años. Entonces, realmente estamos avanzando de manera gigantesca y súper apresurada en todo este ámbito de la tecnología. Y hoy en día no sabemos, es muy probable que de hoy a mañana la tecnología sea muy diferente. Entonces, todo este avance ha sido muy importante y sigue siendo muy importante. Todos estos temas como la globalización, los temas positivos, que obviamente el terrorismo es algo que ha ido disminuyendo, pero sigue existiendo. Pero todos los temas positivos como es la globalización, la digitalización, y todo lo que engloba estos temas ya mencionados, pues es algo que hasta hoy en día se sigue moviendo y se sigue evolucionando. Y es genial el saber el tener la intriga de qué habrá mañana, qué será lo nuevo que se invente mañana. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy Gustavo Sánchez y pues hasta luego.